Para la transformación T de R4 a R4 definida por T, el vector V es igual a matriz a veces el vector V, donde se da la matriz A. Queremos determinar si la transformación es tanto 1 a 1 como sobre, no 1 a 1, 1 a 1 no sobre, ni 1 a 1 ni sobre. Dada la matriz A, la más fácil manera de determinar si la transformación es 1 a 1 es escribir la matriz de transformación en forma escalón de fila, o forma escalón reducida, y determina los pivotes. Si la matriz tiene un pivote en cada columna, la transformación es 1 a 1. Si no lo hace, no lo es. Y si la matriz tiene un pivote en cada fila, la transformación está en camino. Si no es así, no lo está. Conocido como abajo, ya escribimos la matriz en forma escalón reducida donde tenemos un pivote en la fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, también como fila 3, columna 3. Observe en este caso, no tener un pivote en cada columna. Y por lo tanto, la transformación no es 1 a 1. Tampoco tenemos un pivote en cada fila. Y luego, para la transformación tampoco está sobre. No seleccionamos ni 1 a 1 ni sobre. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. La misma pregunta, diferente matriz A, así que dado que queremos escribir la matriz, en forma de escalón de fila O. Forma escalón fila reducida e identifica los pivotes. Ya escribí la matriz A en forma escalera de fila reducida. Podemos ver, tenemos un pivote en la fila 1, la columna 1, la fila 2, la columna 2, fila 3, columna 3, y la fila 4, columna 4. Observe que aquí tenemos un pivote en cada columna y, por lo tanto, en la transformación es 1 a 1, y también tenemos un pivote en cada fila y, por lo tanto, en la transformación también está en camino y por lo tanto, seleccionamos tanto 1 a 1 como sobre. Conocer una transformación de y 1 a 1 nos da mucha información sobre la transformación de la matriz. Así que puedes poner en pausa el vídeo aquí y revisar las propiedades de transformaciones 1 a 1, así como las propiedades de transformaciones. Espero que esto te haya resultado útil.